Queridos y queridas amigas, estamos transmitiendo desde siglo XXI, repensando Bolivia, una nueva participación. Hemos invitado esta vez a Jaime Iturri Salmón, más conocido como Jimmy Iturri. Y siglo XXI es una plataforma que desde hace unos 3 o 4 meses ha venido actuando de manera regular para denunciar muchos hechos que se han venido produciendo en Bolivia después del golpe de Estado de noviembre del año pasado. Nuestro objetivo es romper el cerco mediático del gobierno de Áñez y Murillo, denunciar los atropellos que sufre el país en manos de los golpistas, lo que incluye la violación a los derechos humanos, intentos de privatización de los recursos naturales y nacionales, corrupción en la administración del Estado, crímenes de lesa humanidad, ataques con motivación racista y clasista, ataques a mujeres de origen indígena, con formación y soporte de grupos irregulares y paramilitares. También creemos que hay que reafirmar, reconocer y divulgar la legalidad de la Constitución Política del Estado. Es el único cuerpo superior legal de organización territorial en los niveles nacional, departamental y municipal. También tenemos la misión de divulgar la ley electoral, defensa del voto y exigir la culminación del proceso electoral propuesto para el 18 de octubre que ya pasó. En esta oportunidad hemos invitado a Jaime Iturri. Muchas gracias, Jaime, por aceptar esta invitación. Realmente nos sentimos muy halagados por tu buena predisposición. Voy a hacer una pequeña introducción de Jaime Iturri y después vamos a dar el micrófono a él para que haga todas las ideas que vierta, todas sus ideas y preocupaciones que tiene en torno a la participación de las redes de comunicación en este año que ha vivido Bolivia, el golpe y el postgolpe. Jaime Iturri es un controvertido periodista que narró los logros del gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales y quien fuera atacado hasta físicamente por su labor periodística. En el área de las comunicaciones se destacó como entrevistador, columnista, reportero, locutor y presentador. Fue director de contenidos de ATV. Por su labor periodística recibió el Premio Maya 2015, como es el premio que se da al periodismo en Bolivia. En el campo literario también Jaime Iturri se destaca como poeta, narrador y escritor. Fue invitado a formar parte del jurado del Premio de Literatura en la Lengua Castellana Miguel de Cervantes en el año 2014. Cuenta con más de 20 libros publicados, entre los que se destacan Los Cuentos de la Guerra, Frutita Cómprate, Antología del Cuento Erótico Boliviano, El Fuego y las Brasas, y Mil Lunas y Noches. Estudió literatura en la Universidad Mayor de San Andrés, comunicación social en la Universidad Católica Boliviana. Tiene casi 30 años de experiencia en periodismo, en el ámbito periodístico, y es catedrático de la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha dictado clases en otras 6 universidades. Defensor del proyecto y contenido cultural del gobierno del MAS, defiende la narrativa y la poesía como lo más lúcido para defender los procesos sociales y culturales, y frente a los hechos políticos de noviembre del año pasado y en medio del golpe de Estado, tuvo que aislarse. Bueno, Jaime, te dejo el micrófono abierto y yo creo que vas a podernos dar mucha información muy valiosa que es muy importante en este momento. Te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Aunque claro, como estamos en diferentes usos horarios, tal vez para algunos sea buenas noches. A ver, voy a comenzar refiriendo una historia de Heródoto, quien consideran todos el padre de la historia. Él, en su primer tomo de los 7 que tiene, precisamente se llama Historia, cuenta cómo una nave fenicia llega a la isla de Argos y los fenicios traían géneros, traían telas. Y pues las ponen a exponer sobre la playa, y después de algunos días los fenicios han vendido las telas y se llevan el oro, las monedas, se las llevan en el barco y han dejado todas las telas vendidas, pero también se llevan a una princesa.
Y entonces los argonautas cuentan que esa princesa fue raptada por los fenicios y se la llevaron secuestrada. Pero los fenicios cuentan otra historia, cuentan que la princesa estaba embarazada y para evitar la cólera de sus padres decidió pagar para poder viajar y que la lleven lejos. Como entienden, hay dos versiones sobre los hechos y dos verdades. Y de hecho, cuando ocurre un suceso, siempre hay una vuelta de tuerca y siempre hay una posibilidad de interpretar de manera diferente lo que está pasando. En realidad, la lucha que se entabla a nivel de la comunicación es por quien domina el sentido de lo que es una época y va manifestando una serie de historias y va contando una serie de narrativas y va creando una forma de contar lo que está pasando. Entonces, podemos entender que los medios de comunicación no son aquellos instrumentos veraces y objetivos que difunden la verdad. No, no. Los medios de comunicación difunden una versión de la verdad, una visión de la verdad, y depende de quién es el dueño de los medios de comunicación y quiénes son los comunicadores. Interesa ver esto porque en la instalación de la narrativa del golpe de Estado había dos figuras claramente dichas. Por un lado estaba el que fue un golpe de Estado, que fue una elección que ya se ha demostrado con la última, que no fue fraudulenta, que Evo Morales evidentemente ganó las elecciones por más de 10 puntos y que le correspondía ser presidente. Y al otro lado, una narrativa de que hubo un descomunal y monumental fraude que decía el señor Mesa y que por tanto Evo Morales debía ser alejado del gobierno. Bien, estas estrategias y mecanismos de poder imponer una narrativa se la hizo a través de los medios de comunicación. Durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, prácticamente hubo un control absoluto de los medios de comunicación. En muchos casos, bajo el amedrentamiento, bajo la amenaza, bajo el enjuiciamiento de periodistas, como es mi caso, tengo todavía orden de detención en Bolivia por sedicioso y otras acusaciones más. Entonces, se utilizó la fuerza, se utilizó la plata, se utilizó la publicidad, quien no cumplía con los parámetros, digamos, de informar la verdad que al gobierno le convenía, la verdad entre comillas que al gobierno le convenía, no recibía publicidad. De hecho, por ejemplo, ATV, que es un medio que todo boliviano conoce porque es la cadena de televisión más antigua, casi no recibió publicidad del gobierno actual. Y ahí uno puede ver entonces cómo se van instalando narrativas destinadas a lavarle la cara a Yanine Áñez y a su gobierno. Por ejemplo, se ordenó en los medios de comunicación que no se hablara de la masacre de Sacaba o de la masacre de Sencata, sino que se hablara del enfrentamiento, lo cual, claro, quitaba totalmente los rasgos de matanza, de violación de los derechos humanos, de crimen de lesa humanidad. Claro, cuando uno dice, bueno, si hubo enfrentamiento, entonces, ¿dónde están los heridos o los muertos del otro lado? ¿Por qué los muertos y los heridos están solo de un lado y descubre uno que ni en la potencia de fuego, ni en las armas utilizadas, ni en los hechos hubo el tal enfrentamiento? Sin embargo, los medios fueron posesionando esto. La idea es entonces que estos medios muestren una realidad que no es la realidad real, sino que es una opinión, que es una manera de condicionar la opinión pública creando un sentido y creando una posverdad, es decir, una verdad que no es verdad. Así, por ejemplo, Página 7 intentó posicionar a pocos días antes del golpe que había un virtual empate entre Luis Arce Catacora con 27 puntos y Carlos Mesa Gisbert con 27 puntos también. En realidad, si uno hace un análisis lingüístico y semántico de lo que fue Página 7, comprenderá que fue parte de la campaña electoral de Carlos Mesa, absolutamente. Y esta encuesta no solamente estaba mal hecha, por decirlo de alguna manera, sino se puede creer que hasta estuvo manipulada, destinada precisamente
a que la gente creyera que era posible que Carlos Mesa ganara en primera vuelta. Puedo poner un par de horas ejemplos, uno que viene de ayer, cuando se publica en El Deber de Santa Cruz una noticia que señala que el Plan 3000 ya no es un reducto del MAS. El Plan 3000 es una zona muy pobre de Santa Cruz, muy poblada, con mucho migrante, porque ahí de las dos circunscripciones, en una ganó el MAS y en otra no ganó el MAS. Bien, pero cuando uno suma los votos del MAS en las dos circunscripciones del Plan 3000, se dará cuenta que aún ahí es mayoría. De todas, el título y la forma de encarar la noticia no son verdad, no son la realidad, no muestran esa realidad, y hay un intento absoluto de manipulación de la información. De manera que podemos decir que a través de todos estos 11 meses, ya van a ser prácticamente 12 meses de gobierno de Yanine Áñez, los medios hegemónicos lucharon por minimizar lo malo y maximizar lo bueno. Aunque también hay que admitir que en el caso de los escándalos, como por ejemplo el de los respiradores o el del coronel Iván Rojas, que era el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que de pronto apareció con cuentas de hasta casi $1 millón en el banco, los medios también de alguna manera difundieron estas noticias. Hubo sí algunos medios que contrastaron lo que eran los medios hegemónicos. Hablo, por ejemplo, Detrás de la Verdad, de Junior Arias, hablo, por ejemplo, de Causachum Coca, que fueron medios que subieron muchísimo en el rating porque, como ustedes saben, por la votación hay un 55% de las personas que no se creyeron el discurso oficial. De hecho, eso es evidente cuando nosotros vemos que a pesar de que hubo una hegemonía de los medios, ganó el MAS. Es decir, el MAS no solo luchó contra Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho, luchó contra el poder económico de los grandes medios y contra el manejo del Internet por otros sectores hegemónicos y otros sectores políticos que estaban interesados en que el MAS no ganara. Y a pesar de eso, el MAS ganó. Eso es una cosa muy importante, porque demuestra que los medios son poderosos, pero no son todopoderosos. Es posible que los discursos de los medios de comunicación no sean efectivos, porque los medios no pueden cambiar patrones de conducta y de pensamiento ya establecidos. Lo más que pueden hacer es debilitarlos o fortalecerlos. Otro punto importante es la inexistencia en Bolivia de analistas que sean, imparcialidad no hay, pero que sean más o menos profesionales y que analicen un lado por el otro. La gran mayoría de los analistas son políticos, gente que ya ha intervenido como candidata, que ha sido diputada, que ha sido incluso, que ha ocupado puestos de ministro y que sin embargo aparecen como neutrales y que los medios de comunicación les dan una gran cobertura para que la gente crea que son análisis serios cuando en realidad son absolutamente dirigidos. Bien, esa categoría de actor político pone, digamos, en Bretel pone en duda que como actor político no se pueda llevar agua al propio molino. Es el caso de Virgilio Lema, de Carlos Cordero y del propio Carlos Valverde, por ejemplo, que además de político, en su momento él fue jefe de inteligencia y como tal fue responsable, uno de los responsables del asesinato de 2 guerrilleros que fueron capturados en la Abdón Saavedra el año 1991. Entonces, los medios de comunicación han cumplido un papel deleznable en su mayoría y sin embargo no han logrado cambiar el pensamiento de la gente. Un periodista lo voy a llamar, por llamarlo de alguna manera, no me consta que sea y no creo que sea un profesional de tan lindo oficio, el señor Entrambasaguas desde España decía que
los más ignorantes han votado por el MAS y que en el campo no existe el Internet y que no llegan a tener celulares. Y bueno, es una gran mentira y un gran desconocimiento de lo que es Bolivia. Bolivia, que tiene 11 millones de habitantes, tiene 8 millones de smartphones. Es decir, hay mucha comunicación y gente muy humilde tiene espacio. De hecho, los medios mismos que han servido para la dominación a través de las redes, también han servido de alguna manera para crear cierta conciencia, cierta comunicación, para entablar una contrahegemonía de la información a través del uso de las redes. El WhatsApp y las otras redes han sido muy importantes para que se establezca los parámetros tras los cuales el movimiento al socialismo llegaría a la victoria. Hasta ahí mi exposición y quisiera que ahora ustedes me hagan algunas preguntas para poder profundizar. Sí, muchas gracias. Realmente muy esclarecedor las cosas que nos cuentas, tu percepción desde el lado periodístico, que creo que ha sido una de las herramientas más fuertes que ha tenido el gobierno de Áñez y Murillo, el gobierno golpista, para influir en la votación, para influir en sí en el comportamiento de las personas también. Quisiera preguntarte, abrirte el espacio en todo caso, para que nos expliques cómo se gestó este golpe de Estado desde los medios de comunicación. Yo pienso que desde el momento que Evo Morales sube como presidente a Bolivia, un presidente indígena, desde ya el primer presidente indígena del continente americano, siendo un continente indígena básicamente, es la primera vez que un indígena sube al poder y los medios de comunicación desde ese momento empiezan a fraguar tentativas de deslegitimización, de desconocimiento de la capacidad, por ejemplo, de un presidente que es indígena. Entonces, hay un manejo mediático, emocional, social, ¿no? Que hace que la gente reaccione de una forma. ¿Cómo tú podrías explicarnos ese avasallamiento que ha sufrido la gente por parte de los medios de corporación o los medios de comunicación que son corporativos y son alineados a estas políticas neoliberales o a estos grupos de poder neoliberales? Y que además tienen como dueños o a la Iglesia Católica o a empresarios que tienen otros negocios y utilizan los medios de comunicación como un negocio que defiende sus otros negocios. Claro. Desde el principio se intentó de alguna manera que los medios de comunicación hegemónicos instalaran una posverdad. Esta posverdad estaba destinada a mostrar que el gobierno que había sido elegido durante 5 elecciones con el voto absolutamente mayoritario de los bolivianos, solo en una obtuvo menos del 50% y en todas las demás obtuvo más del 50%, como una dictadura. Es decir, el presidente indígena elegido por el voto de la mayoría de los bolivianos era una dictadura, era un dictador. Se intentó plantear que la mayoría de senadores y diputados elegidos por el voto de los ciudadanos en realidad no eran producto de la elección, sino que eran el rodillo masista. Y hoy día, si ustedes se fijan en el discurso que está presente en sectores que están bloqueando y que están haciendo una serie de movimientos, es lo mismo. Se ha llegado al extremo de que los medios reproducen el planteamiento de un señor que dice que en realidad cuando uno va a votar le entregan un certificado de votación y que tiene ahí una estrella de 12 puntas y que eso es hechicería y que el MAS ha ganado por brujería. Entonces ya cuando eso ya es un atropello a la razón y al sentido de cualquiera. ¿Cómo se puede cuestionar la legitimidad de las elecciones del 2020? Sí, el Tribunal Supremo Electoral no tiene ningún componente masista. 2, no hubo observación alguna de los partidos políticos que intervinieron cuando se hizo el recuento de los votos. 3, existe una diferencia de 26 puntos entre el primero y el segundo. 4, el segundo y el tercero han admitido la derrota, particularmente Carlos Mesa ha admitido que el movimiento al socialismo ha ganado. 5, los observadores internacionales como la OEA, Naciones Unidas,
la Unión Europea y varios países circundantes que han mandado observadores han señalado que las elecciones transcurrieron en la normalidad y dentro de lo establecido. Entonces, si el mundo dice que no hubo fraude, si el Tribunal Electoral dice que no hubo fraude, si los delegados de los partidos de Creemos, de los partidos que perdieron, dicen que no hubo fraude, entonces es que no hubo fraude, ¿verdad? Sin embargo, se instalan unas ideas que son de lo más increíbles. Por ejemplo, alguien dice que apareció dentro de las máquinas y las computadoras 1 millón de votos más por el MAS. Eso es un absurdo, es imposible. Quien conozca informática sabe la cantidad de inscritos, la cantidad de votantes, etcétera. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Y entonces hay la instalación de la posverdad destinada a defender ideas, sea que Evo es un dictador o fue un dictador, sea que hubo fraude, sea que cualquiera de las ideas que se quieran establecer pasan por los medios y sobre todo pasan por esa tremenda fábrica de mentiras, de fake news, se llama en inglés, que son los canales digitales. Lo peor es que hay gente que cree eso. Sí, sí, justamente, ¿no? Es una sensación que se tiene, ¿no? Que las mentiras son vehiculizadas por estos medios de comunicación masivos y que es como que no tienen límite, ¿no? Y cada vez se inventan o generan una mentira más y más cruel, a veces más grotesca, y no hay quien pare toda esa ola de esos tsunamis de noticias, ¿no? Eh, Algo que nos llamó la atención mucho es cómo el racismo hace parte de toda esta vehiculización de estigmatización, sobre todo del estigma hacia el gobierno de Evo Morales y hacia los movimientos indígenas, originarios y campesinos. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan desde los medios de comunicación para poder poner en el inconsciente colectivo o en el subconsciente colectivo toda esta estigmatización de las personas que tienen un origen indígena? Es algo muy importante porque en general nos llamó mucho la atención a la gente, a mucha gente de muchas partes del mundo, el racismo que estaba todavía tan vigente en Bolivia como una forma de comportamiento, una forma de expresión cultural, social, sociológica, y que en el fondo la gente no se daba cuenta. Pero evidentemente ha habido una ingeniería social, se puede decir, para poder escarbar esa parte de la sociedad boliviana y hacer de este golpe de Estado de Áñez y Murillo uno de los hechos más racistas que se han podido experimentar en la historia de Bolivia y creo que del continente. ¿Cómo funcionan estos medios de comunicación para poder escarbar en esta parte tan emocional y sentimental de las personas? A ver, si uno observa la historia de Bolivia, se dará cuenta que la participación indígena en los gobiernos era para que sean porteros o chofer del auto del ministro. Pero no había ministros, no había subsecretarios, no había viceministros, no había gente empoderada que pertenezca a esto que es la mayoría nacional. En el propio gobierno de Carlos Mesa, el 2004 o el 2005, se realiza un censo nacional que señala que el 64% de la población boliviana se adscribe como indígena. Es decir, la mayoría es indígena. De eso no cabe la menor duda. Y esto es muy importante porque en otros países lo indígena es minoritario y por supuesto hay toda una lucha por el respeto a las minorías, etcétera. En Bolivia es mayoría. Ahora bien, es una mayoría invisible, es una mayoría oculta. Hay una película boliviana muy importante que se llama Zona Sur, donde los indígenas del servicio doméstico hablan en aymara y no hay traducción. Cuando yo le pregunté al director por qué no había traducción, me dice porque no los vemos, porque son invisibles, porque los escuchamos hablar en aymara y ni siquiera nos preguntamos qué están diciendo. Nosotros les hablamos en castellano y ellos nos responden en castellano, pero los indígenas son invisibles en Bolivia. Eso mismo ha llevado a los gruesos errores de los analistas de la derecha y de las encuestadoras. Las encuestadoras pensaron
que simplemente hablando de las ciudades iban a poder conseguir una imagen de lo que estaba pasando, cuando tenían buena voluntad y no estaban manipulando, ¿no? Porque también yo creo que ha habido mucha manipulación, pero ellos no entendieron que un encuestador blancoide no va a recibir de un indígena la verdad, por el miedo o porque no lo quiere decir o por lo que sea. Es decir, que las respuestas frente a la encuesta depende de quién te está encuestando. Así, hoy el gigantesco triunfo del MAS en las elecciones se debe a que, por ejemplo, de 1,5 millones de votos en el campo, el MAS tuvo 1,250,000. Se debe a que en el Alto, que es la ciudad más indígena del país, la urbe más, la segunda urbe en población, pero la urbe con mayor cantidad de indígenas, el 75% haya votado por el MAS. Ojo, el año pasado por Evo Morales votó el 55%, pero hoy el 2020 hubo 166,000 votos más por el MAS que los que hubo el año pasado. Es decir, hay una adscripción indígena que los medios no comprenden. Por otra parte, de alguna manera, los medios toleraron la violencia que se ejercitó en contra de esos sectores indígenas que se movilizaron cuando vieron que la policía se arrancaba, que policías se arrancaban la huipala, que es la otra bandera nacional, de sus uniformes. Indudablemente, Bolivia es un país muy racista y con un gran apartheid. El movimiento mismo, la contrarrevolución pitita, se ejerce por sectores que no desean que los indígenas, o por lo menos la clase media popular de origen indígena, ocupe los puestos de gobierno que durante 180 años ocuparon los blancoides de la clase media. Esa protesta se generaliza por eso, porque quieren mantener los privilegios del color de la piel, que es la forma más injusta que puede existir en el mundo de tener algún privilegio. Gánatelo pues con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu talento, ¿no? Pero no por el color de piel ni porque seas el hijo de Juan, de Pedro o de María. Jaime, tengo una persona del siglo XXI, Roxana Paniagua, que quiere hacerte una pregunta. Y después tengo otra pregunta que me llegó por el WhatsApp también que te la haré después de Roxana. Roxana, Contame. adelante. Gracias, muchas gracias, Jaime, por haber aceptado participar en esta plataforma del siglo XXI, Repensando Bolivia. Realmente necesitamos repensar Bolivia y estamos tocando temas que son muy importantes en esta plataforma, que nos sirva, que creemos que debe servirnos para repensar Bolivia, justamente las relaciones raciales también en Bolivia. Yo quería hacerte una pregunta más dirigida, si quieres, a la ética periodística. ¿Cómo lo ves vos, esta ética periodística? O sea, desde el momento en que los medios de comunicación que pertenecen a los medios privados emiten mentiras, construyen una especie de propaganda que va a servir a fabricar, como decía Chomsky, el consentimiento. ¿Cómo vos ves el trabajo del periodista adentro de esos medios? ¿Y cómo haríamos para salir de este entuerto? Porque todo parece muy oscuro en en los medios de comunicación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los periodistas están supeditados necesariamente a ese tipo de información mentirosa que están emitiendo en este momento? Muchas gracias, Jaime. Oh, gracias a ti. Por mercenarios. Uh-huh. Poderoso caballero es don dinero, dice Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y en realidad, si tú te das cuenta, el periodismo en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo. Del mundo de las ideas al mundo del espectáculo. Hoy prima señoritas con minifalda frente a intelectuales. Cuando yo comencé a hacer periodismo el año 85, evidentemente se premiaba y se ponderaba que los periodistas lean. Hoy te puedo decir que tengo que obligar, y en los últimos años
he tenido que obligar a que mis redactores puedan leer libros. Y les hacía leer un libro al mes, que es poquito. Incluso alguna vez me invitaron a dar charlas en otros canales que no eran el mío, y el sindicato denunció públicamente después del golpe que el señor Jimmy Iturri les obligaba a leer libros. Lo denunció. El señor Jimmy Iturri nos obliga a leer libros. ¿Y cuáles libros eran los que leíamos? Crónica de una muerte anunciada. ¿Se dan cuenta? Pantaleón y las visitadoras, en fin. Leíamos a los escritores del boom porque, tal como Gustavo me presentó, yo creo que la literatura es la más lúcida imagen de la sociedad, y ellos denunciaban que los obligaba a leer libros. Hay un empobrecimiento muy grande no solo en la juventud, sino particularmente hay un empobrecimiento muy grande en la gente que en este momento hace comunicación. Y tenías una segunda, sí, ¿qué se puede hacer? Pues tenemos que trabajar en las universidades, por eso doy clases, tenemos que trabajar en los propios medios y tenemos que crear medios propios. Hoy día podemos hacer muy barato radio a través de la internet, podemos hacer muy barato televisión a través del internet. El celular del cual cada uno de ustedes me está viendo es una filmadora también. Antes había que comprar, costaba $20,000 una máquina para filmar. Ahora, cualquier televisor, cualquier celular que tenga una cámara puede ser importantísimo para mostrar y denunciar. De hecho, grandes sucesos de la humanidad, por ejemplo, el asesinato de ese joven negro al cual un policía blanco le puso en Estados Unidos las rodillas sobre el cuello, fue filmado desde los celulares y se convirtió en viral, ¿no? Entonces, tenemos ahora una mayor apertura para crear medios. Por supuesto, también tenemos tal globalidad de medios y tal cantidad de burbujas que la verdad también se ve dudosa, ¿no? Pero creo que nosotros podemos luchar por, de alguna manera, compensar esta hegemonía mediática a través de la creación y la solventación y el trabajo de los medios. Ahora, mucho depende también del espectador. No solo es el culpable el emisor, sino el que ve, ¿no ve? ¿Se acuerdan de Sor Juana Inés de la Cruz? Tan culpable es la que peca por la paga como el que paga por pecar. Y si nosotros tenemos un público que lo que quiere ver es señoritas con poca ropa y jovencitos musculosos en vez de un mundo de ideas, va a recibir eso también. Aquí en Buenos Aires, donde actualmente resido, hay un filósofo que se llama Juan José Feynman, que habla de la culocracia, perdón con la palabra, pero así lo dice él, la culocracia, ¿no? Y es porque la televisión está llena de señoritas con tanga pequeñita. Entonces, eso también quiere el espectador y sobre eso también hay que trabajar. Pero es una lucha de todos, Roxana. Es una preguntita que va con lo que vos acabas de decir, además, si me permites. Los que iniciaron la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, que hablaban que la sociedad de la comunicación y la sociedad de la industria cultural que llamaban, había creado seres muy individualizados que están aislados en su medio familiar o en su familia y que están completamente desconectados de la realidad, y que la industria cultural promovió esos valores, lo que vos decís, la culocracia o esas cosas. Entonces es como que se fabricó de alguna manera esta imagen. Entonces, ¿cómo revertir esos valores que han sido al mismo tiempo difundidos por los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, la radio en un momento dado, pero sobre todo la televisión, y ahora que son multiplicados por los medios sociales de comunicación? ¿Cómo hacer para revertir esta cuestión? No solamente es modificar y dar información, porque vos mismo dijiste, hay un problema. La gente no quiere recibir esa información a veces. Tiene como una especie de... Entonces, ¿cómo hacer para evitar esta fabricación? Al mismo tiempo estamos difundiendo
valores o nuevas formas de comunicación y al mismo tiempo responsabilizar a esa sociedad que solamente recibe, que ya no piensa. No sé si me entiendes en filigrana lo que te quiero decir. A ver, es de ida y vuelta. It takes two to tango. Se necesita dos para bailar un tango. No solamente son los que crean esa industria cultural y esas ideas hegemónicas, etcétera, sino también quienes se alimentan de eso y piden eso. Es decir, y ahí tiene que ver también mucho el papel de la publicidad, ¿no? Cuando tú quieres hacer un programa cultural, en primer lugar, no te lo financia nadie y en segundo lugar, ni tu mamá te ve, ¿no? Entre paréntesis, en Bolivia, por ejemplo, nosotros quisimos hacer con Sergio Calero un programa que se iba a llamar Artefactos y preguntamos sobre qué era el concepto de cultura. Y en Occidente estaba claro, era literatura, era historia, era filosofía, era escultura, pintura, en fin. En Santa Cruz, ¿sabes cuál era el concepto de lo que era cultura? Reinas de belleza y fútbol. Ese era el concepto que tenían ellos de cultura. Bueno, o sea, cada público es diferente y habrá que trabajar sobre eso. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Con arte, creando productos comunicacionales que tengan un trabajo tan contundente que la gente termine viéndolos. Porque el sensacionalismo y también la culocracia tiene un límite. Algún momento hay que buscar ideas, pero hay que tener ese lugar para encontrar esas ideas. No todo está perdido y en realidad yo siempre fui optimista. Por eso hago comunicación. Creo que hay todavía un sector muy grande de personas que quiere ideas. Que los medios hegemónicos no los den, bueno, perfecto, pero siempre hay otras fórmulas, siempre hay otros espacios, siempre hay otras puertas. O si la puerta está cerrada, si tú quieres, abramos ventanas. El Internet es gigantesco en eso. Y la pandemia nos ha condicionado ahora a encontrar muchísimas cosas, además de películas donde los norteamericanos siempre ganan y las balas nunca se les acaban. Hemos podido encontrar también otras maravillas, visitas a museos, hemos podido encontrar libros, hemos podido encontrar lecturas, en fin. Pero, Roxana, también todo aguacero comienza con una gota. Y si nosotros somos esa gota, con otra gota lo haremos aguacero. Muchas veces me han preguntado en mi vida cómo hacer para que mi hija o mi hijo lean. Y yo les digo, lea usted, señora. O lea usted, caballero. Si sus hijos ven que usted lee, van a leer. Si usted los quiere obligar a palos a que lean y usted no lee, sus hijos no van a leer. Es la fuerza de uno que se va multiplicando. Creo que podemos hacerlo y podemos enriquecernos entre todos. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Gustavo. Gracias. Sí, ahora me pongo los lentes para leer mi celular, que han llegado algunas preguntas también, ¿no? Okay. Hay una pregunta de un miembro de siglo XXI y lo que me pregunta es esto, te pregunta más bien, ¿no? Los últimos momentos del gobierno de Evo Morales se presentan como un derrumbamiento veloz en cuyo curso se pierde la voz del masismo, hecho que se hace patético con la toma del Canal 7 y de la radio Patria Nueva. ¿Por qué en los últimos años el MAS, de modo creciente, pierde la iniciativa comunicacional? Porque subestima el discurso del enemigo, porque subestima a la clase media blancoide y la llama clase a medias y no escucha lo que está pidiendo, lo que está demandando y en ese sentido no puede responderle y porque desafortunadamente el MAS tuvo las peores gestiones de comunicación social que se puedan recordar en la historia, creo, de todos los gobiernos. El MAS no tuvo una política de comunicación y tuvo muy malos ministros en esa área. Creo que el conocimiento de la comunicación social, como de toda ciencia o de todo arte o de todo oficio,
requiere de ciertos parámetros. No cualquiera puede operar a corazón abierto y no cualquiera puede dirigir lo que vendría a ser la política de comunicación social. Y el MAS desdeñó incluso hasta las propias encuestas, ¿no? La cúpula del MAS decía que las encuestas no servían y etcétera, etcétera, y no tuvo un trabajo científico de comunicación ni un trabajo técnico. Creo que eso se ha aprendido y en la última campaña he visto muchísimo mayor trabajo profesional al respecto. El MAS pudo haber evitado la caída de Evo Morales si en vez de llamarse a tregua ese jueves, ese viernes, cuando la policía se insubordinó, se amotinó, llamaba a la gente a defender Palacio de Gobierno. No lo hizo, ellos esperaban que el informe de la OEA sea el miércoles, confiaron en eso, el informe de la OEA llegó el domingo, se adelantó, frente a todo lo previsible se adelantó, y el resultado fue que se dio el golpe que ya estaba preparado, que estaba urdido, porque todo indica que Calimán y compañía estaban ya coaligados para el desenlace que finalmente hubo. Gracias por tu respuesta. Hay otro miembro del siglo XXI que quiere hacerte una pregunta, es Alejandro Sarabia. Por favor, Alejandro, abre tu micrófono. Sí, aquí estoy. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Hola, hermano. Bien, gusto en verte. Una pregunta. Ya en los años 80 y 90 se sabía de cómo, por ejemplo, periodistas bolivianos eran pagados directamente por Estados Unidos. Ya se sabía las experiencias del diario, por ejemplo, en los años 70 y esa toma que hacen los trabajadores. Ya se sabía el carácter, la pertenencia de clase de estos medios. Tomando en cuenta que el golpe ha sido alentado por los medios de comunicación, ¿qué es necesario en términos de legislación para reformar o replantear la forma de funcionamiento de los medios de comunicación, tomando en cuenta, por ejemplo, que en otros países existen lo que se llaman ombudsman de los medios, existen mecanismos de control, existe una veeduría sobre el trabajo de los medios de comunicación? Bueno, primero, de verdad creo yo en la libertad de expresión, pero libertad de expresión no quiere decir derecho a mentir. O sea, uno puede opinar, pero no puede falsificar la realidad. En ese sentido, yo creo que se debe modernizar la ley de imprenta. La ley de imprenta data de 1925, son muchísimos años y hay que trabajar sobre eso. Creo que se debe encontrar parámetros para legislar también las redes sociales. Ahorita las redes sociales no tienen ninguna legislación y uno puede calumnias y hasta pornovenganzas y todo eso pueden suceder, pero no hay ninguna legislación al respecto. Creo que hay que modernizar, pero sobre todo y particularmente creo que el lector debe ser educado. Fíjate la cantidad de horas que todo joven, todo niño destina a consumir televisión. En algunos casos es superior a la cantidad de horas que está en el colegio. Y sin embargo, no hay una educación del sentido crítico de los mensajes, de lo que te están diciendo en la televisión. Tú recibes los mensajes y nadie te explica críticamente qué es lo que te están diciendo. Y los medios de comunicación difunden Hollywood, y Hollywood tiene ideología, por favor. Todo tiene ideología y contenido ideológico. Entonces, de alguna manera, necesitamos nosotros un sistema educativo que te alerte que los medios de comunicación no dicen la verdad, por lo menos no dicen toda la verdad, sino parte de ella. Y de esta manera creo que vamos a tener mejores resultados. Cerrarlos es imposible porque sería un escándalo muy grande, internacional, etcétera, etcétera. Pero creo que a través de la ley, pero sobre todo a través de la formación y de la educación crítica de los muchachos, vamos a poder tener una visión diferente.
Está bien. Tengo otra pregunta que viene por WhatsApp. Muchos analistas internacionales han caracterizado el golpe sucedido en Bolivia como revolución de colores. ¿Cómo se llama a una estrategia intervencionista de Estados Unidos en territorios en los que procura tomar el control de recursos naturales y destruir la institucionalidad estatal y social del país víctima para consolidar su hegemonía? ¿Cómo se puede caracterizar el golpe de Estado que hubo en Bolivia con este método de tirar abajo gobiernos que no son proclives a las intenciones de las grandes corporaciones? Claro, está en medio de todo el laberinto boliviano el tema del litio, ¿no? Y el dueño de Tesla ha sido muy claro, ¿no? Él ha dicho, vamos a voltear a los gobiernos que nos dé la gana, ¿no? Entonces, el litio había sido entregado a una compañía alemana y a compañías chinas, y Estados Unidos no participó. En realidad, en los 14 años del gobierno de Evo Morales, Estados Unidos no participó en ninguno de los grandes proyectos, ni gasíferos, ni el teleférico, ni la construcción de los trines, ni la carretera bioceánica, ninguno, ni Bulo Bulo, ¿no? La fábrica de fertilizantes. No ha participado en nada y, por supuesto, Estados Unidos ha jugado un papel. Sin embargo, las ideas vienen de Estados Unidos, pero el know-how y la operatividad fueron dadas por Brasil y por Argentina. Los gobiernos de Bolsonaro y los gobiernos de Bolsonaro y de Macri contribuyeron decididamente al golpe y al post-golpe. Por ejemplo, toda la política del welfare, de convertir los casos políticos en casos judiciales, que ahora por suerte se está pudiendo desarmar. Toda esa política sigue los pasos de lo que pasó en Argentina. Una acusación sin fundamentos, sin pruebas, y una detención en la cárcel con fines investigativos. Hay personas que están desde hace 8, 10 meses en la cárcel y todavía su proceso ni siquiera ha ido a juicio, ni siquiera un juez ha dicho sí, hay material para que esto sea juzgable, nada, pero están presos con fines investigativos, ¿no? Esa es mi respuesta. Está bien. Bueno, en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Hay una lógica que es el emisor, el medio y el objetivo de la emisión. En Bolivia se ha dado esta unidireccionalidad del mensaje, ¿no? Desde un emisor que pasa por un medio y llega a la población. En este caso, yo creo que el medio en sí ha sido el objetivo, ¿no? Por ejemplo, el medio de estigmatizar al indígena, desde ya al presidente indígena, es como que se han convertido en objetivos. Y el objetivo todavía es medio difuso, porque el gobierno en su accionar gubernamental, en su accionar legal, o sea, constitucional, pareciera que nunca tuvo un objetivo muy claro, ¿no? Llegaron al país y se dedicaron, me parece, a asaltar, a robar el erario nacional. Pero en sí, el objetivo de todo lo que acompañó a este golpe de Estado fue el medio, ¿no? De satanizar a los indígenas, a todo lo que sea contrario a lo que decía, a lo que se proponía desde ese gobierno, que no sé exactamente qué es lo que propuso al final. ¿Cómo se puede pensar que los medios, una vez que se convierten como el objetivo, se puede revertir esa situación y que la gente pueda desmenuzar esa información, pueda ser consciente de que los medios en sí que envenenan la opinión pública, que envenenan el consciente, el subconsciente, puedan ser revertidos de alguna manera? Evidentemente hay un hecho cultural ahí, que la cultura siempre va a poner un freno, la cultura local va a poner un freno a todo esto, pero ¿qué más se puede hacer para revertir este estado de la comunicación en la que se encuentra Bolivia? A ver, la estructura es emisor, mensaje, medio y perceptor. Pero los estudios de los últimos 20 años en la comunicación, y ahí menciono, por ejemplo, a Michel Desserteau, demuestran que el emisor no
recibe de manera bancaria, como diría Paulo Freire, no le abren el cerebro y le meten la información y el perceptor no reacciona. El perceptor en general hace un uso crítico del mensaje. Por eso los medios son poderosos, pero no todos poderosos. Mira, el milagro boliviano ha hecho que en un año el MAS vuelva al poder sin muertos, o sea, han habido muertos para el golpe, pero para el regreso al poder del MAS no han habido muertos, no se han quemado casas, no se ha secuestrado a gente, ha sido el poder del voto. Eso no ha ocurrido en otras partes han habido golpes como en Paraguay en su momento contra Lugo, contra Dilma o en Honduras, han habido golpes que no han vuelto, digamos, al punto de partida, pero en Bolivia sí, porque hay un uso crítico muy importante de la población de los mensajes y ese uso crítico le ha llevado a cuestionar el pensamiento hegemónico de que lo que había que hacer era que Evo Morales no regrese o que el MAS no regrese al poder. La contrarrevolución pitita, que tuvo su expresión en Yanine Áñez, también mostró los límites de clase que tienen ellos en su propia incapacidad. Evidentemente, lo que más hicieron fue robar, pero fueron incapaces de solucionar el problema. Y la gente los castigó porque en 14 años la gente mejoró su economía y en 11 meses estamos destruidos como economía y como país, ¿no? El MAS logró sacar a 3 millones de personas de la pobreza a la clase media y casi 1 millón de la miseria a la pobreza. Y ahora hemos retrocedido casi en 1.700.000 personas que han vuelto a la pobreza. Esa es la gran diferencia. Entonces, si bien hay medios hegemónicos, creo que actividades como las que estamos haciendo ahora, que se generalicen, pueden ayudar para que ese combate hegemónico tenga también una compensación, una contraparte, y que el perceptor pueda tener un uso, digamos, pueda tener advertencias para poder hacer un uso crítico del mensaje. Sin el ejercicio del criterio, todo mensaje puede ser peligroso. Gracias, gracias Jaime por tu respuesta, por tu aclaración en todo caso. Hay otra pregunta del público y esto dice lo siguiente. ¿Cómo califica el rol de los canales de televisión que durante los meses de dictadura prefirieron ponerse en contra a la mayor parte de la audiencia, pero actuando a favor de la política comunicacional estatal del gobierno de facto? ¿Qué papel jugarán ahora en el nuevo gobierno? A ver, por un lado, yo creo que defendieron los intereses de los dueños y por otro lado defendieron nomás la publicidad que les da el gobierno. Como ustedes saben, prácticamente de la torta publicitaria que existe en Bolivia, más del 50% es el Estado. Y en tiempos de pandemia, la publicidad privada ha desaparecido prácticamente, se ha reducido a un 70%. Entonces los medios respondieron a sus intereses económicos. Yo creo que el MAS tiene que tener una política muy severa con respecto al mensaje de los medios de comunicación, sin coartarlos, pero debe saber también a quién apoya y a quién no, pero sobre todo debe crear una comunicación contrahegemónica, una comunicación que cambie los ideales, que cambie las ideologías y que cambie el cerebro de las personas, una comunicación descolonizadora. No podemos seguir manteniendo en nuestra comunicación, digamos, y financiando con dinero del Estado comunicación machista o comunicación misógina o comunicación que vaya a solventar el discurso imperial de que Norteamérica es una maravilla y nosotros hemos sido creados para servirlos, ¿no? Gracias. Yo quería comentar algo, bueno, en sí es una pregunta, no es tanto comentar.
La legislación en comunicación que tenemos en Bolivia, evidentemente tenemos la ley de imprenta que data de los años 20, hace más de un siglo ya, un siglo que tenemos esa ley, que sigue todavía ordenando la parte comunicacional en Bolivia. Evidentemente tiene muchas falencias, ya tiene muchos vacíos con todo lo que se ha revolucionado en el término de comunicaciones. ¿Qué modificaciones o qué actualizaciones se tiene que hacer en ese campo, en la legislación de la comunicación? ¿Cuáles son las posibilidades y qué es lo que el nuevo gobierno de Bolivia tiene que enfrentar para hacer que la noticia o la comunicación o los medios de comunicación tengan una cierta, o sea, tengan la capacidad de decir la verdad y no crear tanta basura comunicacional? ¿Cuáles son las posibilidades, las probabilidades de que una ley de comunicación más adecuada al país, a la realidad, sea efectiva y sea implementada por el gobierno que viene ahora? La ley de imprenta es una de las más avanzadas del mundo, en su momento lo fue, y en su espíritu está correcta. Es decir, quiere decir que si uno hace una acusación contra un funcionario público, porque la ley de imprenta no manda para los civiles, ¿no? Los civiles van nomás a la legislación penal. Pero si uno acusa a un funcionario de algún delito cometido, este funcionario no lo puede llevar ante los tribunales ordinarios, sino debe llevarlo ante un tribunal de notables. Ese espíritu me parece muy pertinente y muy importante, pero claro, la ley en este momento no se puede implementar porque, por ejemplo, te exige que ese tribunal de notables viva a 2 leguas de la plaza principal. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto nuestras ciudades han crecido en un siglo. Y también exige un tribunal de imprenta de 12 miembros que es difícil de lograr. Creo que se puede hacer, pues se puede hacer algunas pragmáticas e importantes correcciones para hacer que funcione y que además, por extensión, la ley de imprenta sirva también para radio, sirva para televisión y sirva, por supuesto, para la Internet. Gracias. Hay una pregunta también de algún miembro del siglo XXI. Alejandro, por favor, ¿te quieres preguntar? Abre tu micrófono. Ahí está. Sí, aquí estoy. Mira, leyendo justamente haciendo el análisis de contenido de lo que se publica, por ejemplo, publica Herbol, por ejemplo, que intenta inflar, por ejemplo, los discursos de un Tuto Quiroga, por ejemplo, esta creación, como tú dices, de una realidad alternativa. Mirando lo que pasó previamente, ¿tú crees que que es necesario o pertinente llevar a cabo un juicio de responsabilidad por la participación de estos medios en el golpe de Estado del año pasado? Primero, antes del juicio, tiene que haber severas investigaciones precisamente de análisis de contenidos. El mayor juicio va a ser que nadie les crea. Y hay que demostrar que mintieron, que engañaron, que mintieron a sabiendas de que estaban mintiendo. Ese trabajo corresponde precisamente a los académicos, corresponde a la universidad, para demostrar cómo los medios de comunicación hegemónicos falsificaron la realidad para apoyar al golpe contrarrevolucionario. Sí, que debería haber un juicio una vez que se confirme eso. Claro, pero esta es la materia prima, porque si no, ¿qué vas a llevar al tribunal? Yeah. Gracias, Alejandro. Hay otra pregunta de un miembro del siglo XXI. Dice, estamos en vísperas de la transmisión de mando presidencial en Bolivia y ya está activo un escenario mediático desestabilizador del próximo gobierno. ¿Cómo debería actuar el gobierno de Luis Arce frente a este nuevo plan golpista que ya está en curso ahora? Tiene que tener una política adecuada de comunicación. Es decir, yo creo
Yo no soy parte del MAS, por si acaso, ¿no? Soy un periodista que sí ha apoyado el proceso y lo seguiré haciendo, pero no soy parte del MAS. Bueno, creo que es imprescindible que haya una política de comunicación y de respuesta rápida frente a lo que está pasando. Creo que el MAS se está durmiendo en este momento, está muy alegre porque ha ganado, pero no está respondiendo a las infamias y a las mentiras que se están difundiendo por los medios de comunicación hegemónicos. Sí. ¿Algunas otras preguntas más de la gente de siglo XXI que quieran preguntar, Roxana? Jaime, ¿cómo ves vos los medios de comunicación comunitarios que fueron puestos o sea, que emergieron con un poco más de fuerza, diría yo, y también de presencia de los hermanos campesinos, indígenas y de de las naciones originarias? ¿Cómo ves vos esos medios alternativos? ¿Permitirían crear una nueva información? ¿Cómo los ves? Porque me parece, por ejemplo, ahorita nosotros, los que estamos afuera, nos cuesta muchísimo, tenemos que leer muchísimo de todos lados para poder verificar la información. Es terrible lo que está pasando. Entonces, hay muchos medios, por ejemplo, Causachuncoca o la radio Yocaragua, Yayagua, algunas, ¿me entendés?, que nos permiten un poco cortar esa información. ¿Vos crees que esos medios serían una alternativa, si se da una alternativa para poder contrarrestar el poder de estos medios hegemónicos de comunicación que están en manos privadas? No, sin duda. Y medios privados también. Espera que retome ATV ahorita. Todavía no, pero espera que ya vas a ver cómo vamos a trabajar. Pero creo que en los medios comunitarios está el futuro. Y creo que fue una mala gestión del MAS no haber asegurado estos medios, pero que aprendiendo la lección, ahora hay que hacerlos más poderosos y más importantes. Y Causachum ha crecido impresionantemente a partir del golpe y a partir de la pandemia. Y llega incluso hasta tiene mensajes en inglés. Entonces, yo creo que se puede hacer y que es posible. Y Causachum ha crecido porque había una gran cantidad de perceptores que querían escuchar una visión como lo que tú dices, que sea diferente a los medios hegemónicos. Hay mucho que hacer, pero los medios de comunicación alternativos son fundamentales. Gracias, Jaime. Adelante, Gustavo. Sí, acá estoy. Jaime, en este momento en Bolivia se está viviendo una situación muy conflictiva. Pareciera que todos los medios de comunicación alineados a este gobierno demuestran que la cantidad de gente que está pidiendo un golpe de Estado y que los militares suban al poder con algunas dádivas, me imagino, exigen un golpe de Estado y que los militares intervengan en el país. ¿Cuál es la verdadera dimensión de estos movimientos? Porque se ve, ¿no? Gente que está rezando en las calles, hay muchas mujeres que están pidiendo de rodillas que los militares tomen el poder y que hagan un golpe de Estado. Prácticamente están llamando a la sedición. Hay militares que están en retiro o militares que están en reserva que también están llamando a un golpe de Estado y que los militares se expresen. Los militares todavía no han dicho nada, nunca han dado un comentario, nunca han dicho esta voz es nuestra, ni los policías. Hay estos grupos irregulares que son bien al estilo de Pablo Escobar, ¿no? Financiados se sabe por quién, pero que actúan en las calles con total impunidad y como que fuera un movimiento muy grande en el país. Tal vez están localizados en algunas 2 o 3 ciudades y nada más. ¿Cuál es la verdadera dimensión de este movimiento que está por el golpe de Estado, tratando de invisibilizar a la otra parte, que es la parte del 55% que ha ganado las elecciones? No, del 55% y un largo 30% o 35% más de gente que aunque no ha votado por el MAS, sí quiere democracia y se da cuenta de que ha ganado el que obtuvo más votos y listo.
Esto es un grupo que no representa ni al 1% de la población. Lo que pasa es que es una minoría efectiva que mete mucha bulla, donde se conjuncionan grupos paramilitares de ultraderecha, como por ejemplo la Juventud Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, pero además de eso están también los grupos ultrafanáticos de evangélicos bolsonaristas, ¿no? Que son los que están orando en la calle, en fin. Gente que se inventa que se perdió las elecciones porque fueron hechizados por brujería, en fin, cualquier locura. Pero más allá de los gritos, de los bloqueos, la gente misma, la población en su gran mayoría, que ya quiere trabajar, que sabe que las elecciones fueron limpias y demás, se va a encargar de abrir, yo creo, los bloqueos. Ya ha ocurrido el viernes que incluso han volteado una camioneta de la Unión Juvenil que estaba ahí bloqueando, y eso poco a poco se va a dar. Ahora, claro, a partir del próximo lunes ya va a haber un gobierno que pueda sacar a la policía, y yo creo que es fundamental e imprescindible desarmar a estos grupos paramilitares, porque si no, vamos a estar a expensas de su violencia permanentemente. Sí. En general, creo que ya vamos llegando al final de esta emisión. Si hay otras preguntas, por favor, la gente de Siglo XXI que está en el Zoom, háganlas, y es muy interesante. Es muy importante escuchar a Jaime Iturri en sus palabras, todo lo que ha pasado en Bolivia de este último año, ¿no? Una pregunta mía: ¿cuál es la evaluación que se hace en todos los 14 años que estuvo el MAS como gobierno? Desde ya, previo a ese paso que se dio fundamental en el país, el mes de enero del año 2006, cuando el MAS sube al gobierno, Bolivia evidentemente era una situación, era un país que estaba atrapado en el mundo medio feudalista, todavía pongueador, ¿no? Había una realidad, una relación de pongueador muy fuerte, como dijiste en un principio, ¿no? La gente pensaba de los indígenas o de los movimientos indígenas, de las personas indígenas, que solamente estaban hechos para su servidumbre. Evidentemente, los 14 años que ha sido gobierno el MAS, han habido cambios profundos en la población. Han habido millones de personas que han sido incluidas a la vida democrática, al voto, a contar con derechos, y que creo que en estas elecciones se han expresado visiblemente. Desde ya yo fui notario electoral en las elecciones de 2019, y tengo mi profesión es como analista de sistemas. Yo he sido experto de análisis satelitales muchos años, conozco mucho el mundo informático. Y alguna vez yo tuve serias discusiones con gente diciendo no pudo haber fraude porque yo conozco el sistema por adentro, el biométrico, y la gente todavía insistía en que sí había fraude, y bueno, tremendas discusiones de nunca terminar. Pero hay una realidad que sí es bien evidente, y es que Bolivia en esos 14 años cambió su forma. Cambió totalmente la forma que tenía del 2005 al 2019, cuando se produce el golpe. ¿Cuáles son las apreciaciones tuyas? ¿Qué puedes decir de esta transformación que tuvo Bolivia y de todas las nuevas personas, las nuevas sociedades que fueron incluidas a la vida civil, a la vida institucional de nuestro país? En aras al tiempo te lo voy a resumir. Hasta el 2006, una señora que trabajaba en una casa, una empleada doméstica, llamábamos antes, ahora se llama trabajadora del hogar, indígena y de pollera, podía soñar que su hijo fuera taxista o minibusero. Hoy puede soñar que sea diputado o ministro. Eso se llama revolución. Eso hizo el MAS. Permitió que las mayorías se incorporaran al manejo de su propio destino. Claro. Sí, bueno, es una constatación que se tiene, ¿no? Que la hemos hecho, creo que la gente que ha estado en el país viviendo, y la gente que también que hemos ido de visita al país,
hace una constatación que hemos visto el desarrollo y el progreso del país como nunca antes se había experimentado, ¿no? Y esa es la realidad. Roxana, ¿quieres algo más acotar? Sí, tal vez no es que te queramos retener muchísimo tiempo, pero acá esta conversación es muy interesante. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Vos cómo podríamos reconstruir este tejido social que desde mi punto de vista ha sido roto? No sé si es una visión muy interpretativa venida desde el norte, pero tengo la sensación de que estos grupos minoritarios que vos señalabas, este 1% que está rezando, orando para pedir un golpe militar, que desde el sentido común parece un absurdo, pero que lo están haciendo, pero ¿cómo reconstituir ese tejido social en Bolivia para continuar las reformas y las transformaciones sociales que han integrado grandes masas de la población eh, y en particular los pueblos indígenas? ¿Cómo hacer para romper con esto? Porque además son grupos que en apariencia tienen mucho más poder mediático y mucho más poder económico también. Eh, ¿Cómo lo ves? el golpe lo que ha hecho es agigantar la grieta que existía, porque se ha votado a las mujeres indígenas que iban a marchar a la ciudad, se las votaba hacia el campo y de muy mala manera. Ustedes han visto esas imágenes, ¿no? Ha habido un maltrato muy grande y los indígenas ahora se han vengado votando. Pero creo que esa grieta se puede cerrar si comenzamos a comprender cómo es el otro y comenzamos a constatar que a los bolivianos es más lo que nos une que lo que nos separa. No todos van a poder ser convencidos. Hay grupos ultrafascistas que aunque los encierres un mes y les expliques, no lo van a entender. Pero creo que la mayoría nacional quiere paz, quiere tranquilidad y quiere democracia. Hay un 55% y eso nos va a dar un gobierno claro y democrático, pero ese gobierno no debe olvidarse que hay un 45% al que debe incorporar también a las medidas nacionales. Necesitamos ahora urgentemente salir de la crisis y eso solo es posible con el esfuerzo de la mayor parte de los bolivianos. Gracias, Jaime. Antes de cerrar esta sesión esta conversación tan interesante, realmente tan interesante, quisiéramos saber tu opinión sobre el hecho que en Bolivia se aplicó un cerco mediático, se ejerció un cerco mediático muy terrible en el momento del golpe y que todavía creo que lo estamos sintiendo. Antes de despedirte, quisiera que cierres ese tema con tus palabras. ¿Qué piensas del cerco mediático que hay en Bolivia? Que no es, digamos, algo que solamente existe en Bolivia. En Argentina existe potenciado por 100 con el Clarín, en Estados Unidos existe en todas partes del mundo. Lo fundamental está en que el pueblo boliviano ha tenido la madurez de romper el cerco mediático. Eso es fantástico, porque masas adormecidas por el mensaje de los medios tenemos en tantísimos países. ¿De dónde sale la fuerza de Bolivia para poder superar eso y volver a elegir una alternativa de izquierda nacional, popular? Esa es la magia de nuestro país y así debemos quererlo también. Tenemos la idea de que Bolivia es un país derrotado y por el contrario, Bolivia es un país capaz de combatir a la dictadura y a la mentira y vencerla. Gracias a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, Jaime. Realmente muchas gracias. Ha sido una Jaime. conferencia muy linda y Muy gracias. que nos Muchas gracias. llama mucho a la reflexión. ¿Alguien más quiere darle unas palabras de despedida, por favor? Es el momento. Jaime, gusto en verte, pues, y lo mejor para ti. Buen regreso a Bolivia. Gracias, hermano. Un abrazo. Gracias, Jaime. Jayaya, Jayaya en todo caso, ¿no? Gracias. Gracias, besos a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.